Evidentemente el tema de la pandemia ha tenido un aspecto realmente muy importante, nos ha permitido vincularnos gracias a lo que es el avance tecnológico, y yo creo que esto sí ha llegado para quedarse. Pero ya veremos que este es uno de los pocos aspectos positivos que vamos a resaltar como consecuencia de lo que ha sido esta epidemia originada en Wuhan, China, no comunicada con la velocidad del caso, y pese a la denuncia efectuada por Taiwán, hubo una demora de la Organización Mundial de la Salud. Lo real y lo concreto es que tardíamente la Organización Mundial reconoce que esto es una pandemia, y esto no es la primera que se produce en la historia, pero sí es cierto que ha tenido algunas características especiales. De 194 países reconocidos en el mundo, hay 184 que han sido afectados por la misma, y estamos en una circunstancia de cierta incertidumbre, porque todavía no hay una respuesta científica definitiva, tanto en el tratamiento para los infectados como con la presencia de lo que tiene que ser una vacuna que termine con este flagelo. La verdad es que esto nos obliga a nosotros a una serie de reflexiones, incluso a nivel mundial, a nivel del derecho internacional. Yo esto lo voy a hacer al final. En mi exposición primero voy a analizar aspectos conceptuales de lo que son las emergencias, los institutos de emergencia. Voy a hacer algún análisis de la cuestión para ver el impacto que tiene la emergencia en el mundo del derecho y del derecho constitucional en particular. Esto me va a llevar también a algunas reflexiones en el sistema regional y en el sistema internacional de derechos humanos y en la teoría constitucional. En segundo lugar, voy a analizar concretamente el problema del COVID-19 en la Argentina, y finalmente voy a hacer, como lo anticipé, algunas reflexiones a la luz de lo que esto ha significado a nivel mundial y las distintas opciones que se presentan para el futuro. Con respecto a lo primero, hay que tener presente que ya en el informe que brindó en 1997 ante las Naciones Unidas el relator de la Comisión de Derechos Humanos, que era un embajador argentino, Leandro Despuy, analizando esta cuestión de las emergencias, dijo que entre 1985 y 1997 más de 100 países en el mundo habían estado sujetos a distinto tipo de emergencias, con lo cual él llegaba a la conclusión de que este era un problema muy serio que afectaba el derecho internacional de los derechos humanos, y que además las emergencias tendían a transformar lo extraordinario en ordinario, y esto significaba además una afectación de derechos fundamentales de las personas. De alguna manera era lo que había observado antes en su famosa obra Estado de Excepción Giorgio Agamben, señalando los riesgos que significaba el gobierno durante la emergencia. Y cuando uno analiza además lo que ha ocurrido ya dentro del debate a nivel mundial en esta cuestión, yo creo que es importante señalar esa mesa redonda que organizamos en Córdoba desde la Asociación Argentina de Derecho Constitucional junto a la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, de la cual hemos sido miembros del comité ejecutivo, tanto el doctor Vanossi en su momento como yo en ese momento que estaba mencionando, de 2005.
Entonces, cuando organizamos esa mesa redonda, precisamente el tema en consideración era el constitucionalismo en tiempos de emergencia. Y resulta que el primer panel estaba así titulado: Schmidt versus Dicey, ¿está la emergencia sujeta o no al orden constitucional y al orden jurídico? Es decir, ahí estaba resumida en esa presentación, en esa pregunta, el gran problema que a lo largo de la historia ha tenido, eh, bajo el punto de vista de la filosofía política y del derecho constitucional, el problema de las emergencias. Entonces, ustedes saben, para sintetizar, la exposición principal le tocó al profesor David Dissenhouse de la Universidad de Toronto, Canadá, conocido especialista que obviamente analizó en primer lugar cuál era la posición de Carl Schmitt. Ustedes conocen que en sus obras Teología Política y la Dictadura, él dijo que en el momento del caos no hay ninguna ley que se pueda imponer y aquel que pueda decidir las cuestiones es el verdadero soberano. Esa posición de Schmitt ha sido la que fue justificando la opinión o la respuesta en momentos de emergencia de los sistemas autoritarios o totalitarios, y frente a ello está la respuesta de las democracias constitucionales, de las democracias liberales. Acá es donde el profesor Dissenhouse colocó en primer lugar la opinión de John Locke con su famoso segundo tratado del gobierno civil, luego de eso un fallo muy importante de la House of Lords de Inglaterra, en base a la opinión de Lord Hoffman, y luego de eso él se detuvo en particular en la opinión de Albert Dicey, que naturalmente fijó algunos criterios esenciales en esta materia, siempre en una emergencia y bajo el punto de vista de un derecho constitucional democrático. Quien declara la emergencia es el Congreso por medio de una ley que fija también el tiempo de duración de la emergencia y decide cuáles son las políticas centrales que hay que tomar para afrontar la emergencia. Esta emergencia tiene que ser por un tiempo limitado. Obviamente el poder más importante, porque es el que define por medio de la ley, es siempre el Congreso. Es cierto que el Poder Ejecutivo normalmente tiene más atribuciones y competencias. Siempre es muy importante el control de constitucionalidad efectuado por el Poder Judicial a los fines de evitar la violación de los derechos humanos. Y el profesor Dissenhouse además hizo un análisis muy completo de la doctrina norteamericana sobre esta materia. También habría que agregar, es cierto, algunos otros autores, no es solamente Dicey, propio del mundo anglosajón. Yo creo que acá no puede faltar el análisis, por ejemplo, de una figura esencial como la de Hans Kelsen, pero en definitiva, lo que resultó claro de ese debate y de las exposiciones de distintos profesores, porque se analizó el problema de las emergencias en Europa, en América Latina, etcétera, y hubo una conclusión en esas jornadas que han sido muy coherentes con dos aspectos que quiero citar ahora de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos y de lo que ha significado el artículo 27 del Pacto de San José de Costa Rica, que es el que regula la cuestión de las emergencias en nuestra Organización de Estados Americanos, el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y el artículo 15 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Pero a mí me parece que hay que sumar además el resumen de la doctrina que emerge a nivel regional, por una parte, en la Organización de Estados Americanos, de lo que significa la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después, más en profundidad, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tempranamente
publicitó la resolución 1 del 2020, donde presentó un resumen de cuál era la doctrina en relación a las emergencias. Y esta doctrina es sumamente coherente con la que uno observa como resultado de lo que fue la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para eso ha sido muy importante la publicación efectuada el 20 de abril de 2020 por la Comisión de Venecia, que es la Comisión para la Democracia a través del Estado de Derecho, y los invito a ver ese instrumento internacional que es de extraordinaria importancia y con una gran presentación en torno a su claridad, a su organización. Cuando ustedes analizan ese documento, se van a encontrar con novedades sorprendentes. Hay países europeos, por ejemplo, que no tienen en la Constitución ningún tipo de instituto de emergencia, con lo cual también afirmo que en esta emergencia del COVID ha habido países, que voy a mencionar, como Suecia, como Noruega, como Islandia, como Dinamarca, como Suiza, que no han utilizado ningún instituto de emergencia para combatir el COVID. O sea que esto vale la pena también ponerlo de relieve para que nosotros nos ubiquemos en un contexto global y para sacar después algún tipo de conclusiones en esta cuestión tan importante. Así que la síntesis de esta introducción es que incuestionablemente la emergencia afecta al Estado de Derecho y de que también es muy evidente de que hay una respuesta propia de sistemas autoritarios o totalitarios y naturalmente una respuesta completamente distinta por parte de los países de las democracias liberales y de los estados constitucionales y democráticos de derecho, cuyos principios en general ya he enunciado. Ahora, cuando nosotros comenzamos el análisis de esta cuestión de la emergencia frente al orden constitucional ya en relación a la teoría, a la doctrina argentina, y además para considerar también qué fue lo que ocurrió en esta oportunidad, yo tengo que referirme, lo digo acá sintéticamente, a un libro que ya en este momento está para su tercera edición, está en prensa para la tercera edición. El libro se llama Las emergencias y el orden constitucional. Yo me dirijo ahí, porque naturalmente acá tengo que hacer una síntesis, pero ahí donde hago es, en primer lugar, una explicación entre lo que es una emergencia y la distinción con un instituto de emergencia. La emergencia es un suceso de la naturaleza o del hombre, de carácter político, económico, social, etcétera, que produce un impacto previsto o no previsto muy fuerte dentro del orden constitucional. El resultado es entonces que desde el orden constitucional hay que poner en marcha distintos institutos de emergencia y acá es donde hay que hacer un estudio de cada orden constitucional para ver cómo está regulada la cuestión. Y ahí, fíjense ustedes, permítanme que prenda la luz. Se está yendo ya la tarde acá en Córdoba, así que he tenido que prender la luz. Fíjense que los institutos de emergencia, entonces, son instrumentos que regula cada orden constitucional para enfrentar cada tipo de emergencia. Y por supuesto que en el derecho comparado hay muchas variedades de institutos de emergencia. Yo acá tengo que hacer referencia, obviamente, al derecho argentino, y acá hay que hacer una distinción entre institutos de emergencia antes de la reforma del 94 y después de la reforma de 1994. Antes de la reforma de 1994, esencialmente nosotros teníamos dos institutos previstos por la Constitución, el artículo 6 sobre intervención federal y el artículo 23 sobre estado de sitio. La verdad es que ya desde mucho tiempo atrás apareció
lo que ha sido una ley histórica del desborde institucional, porque si ustedes observan lo que ocurrió con los institutos de emergencia y comparan cualquier federación seria con la nuestra, se van a encontrar que sobran los dedos de una mano para contar las intervenciones federales. Pero resulta que en el caso argentino hubo 155, de las cuales en 2/3 partes de casos fue efectuada solo por decreto del presidente de la República. De tal manera que un arma extraordinaria prevista con un sentido intuitivo de los grandes principios de la federación, terminó siendo el lamento clásico del federalismo argentino, porque esto terminó siendo una forma de centralizar el país. Y si nosotros observamos el estado de sitio, que es el instrumento más poderoso en esta materia, porque se puede producir suspensiones de derechos constitucionales, aunque no tengo tiempo de detenerme en el profundo debate sobre esta materia, tanto a nivel jurisprudencial como doctrinario, pero solamente voy a señalar esto. Normalmente una emergencia rige por poco tiempo, pero resulta que si tomamos ejemplos en la historia argentina, y me fijo en la emergencia decretada por María Estela Martínez de Perón en 1974, la misma prácticamente duró casi hasta 1983, o sea que tuvimos una duración de casi 9 años para un estado de sitio en la Argentina, donde obviamente, como ustedes imaginan, se han producido muy severas violaciones de los derechos humanos. En el texto histórico de la Constitución, es muy importante señalar ahora los institutos de emergencia prohibidos por la Constitución. Y acá tenemos que pensar en un artículo verdaderamente extraordinario, el artículo 29, escrito con letras de sangre, como enseñó José Manuel Estrada, que fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, y donde Estrada, en definitiva, dijo que este artículo había sido escrito con letras de sangre, en recuerdo de lo que fue la dictadura de Juan Manuel de Rosas, y por eso en una formidable afirmación de tipo republicano, el artículo dice que el Congreso no puede otorgar al presidente ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, ni la suma del poder público, ni las facultades extraordinarias, ni sumisiones o supremacías en cuya virtud la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a quienes lo firman, consientan o ejecuten a la pena de los infames traidores a la patria. Es decir, ustedes comprenden perfectamente con la elocuencia de estas palabras que acá hay una muy firme declaración de tipo democrática y republicana que prohíbe cualquier emergencia que signifique otorgar facultades extraordinarias o la suma del poder público a persona alguna. Sin embargo, desafortunadamente, esto ha ocurrido en muchos momentos de la historia argentina, con lo cual se prueba esto que yo dije inicialmente. Siempre hubo uso y abuso de los institutos de emergencia. Producida la reforma de 1994, se agregaron 2 nuevos institutos. Una declaración de emergencia que concede la posibilidad, en base a lo que ha dispuesto el Congreso, para que el presidente emita decretos delegados en razón de administración o de emergencia, artículo 76, y luego el artículo 99, inciso 3, sobre decretos de necesidad y urgencia, en el cual se dispone como regla general que no puede haber ejercicio de tarea legislativa por parte del presidente, y que solo en circunstancias excepcionales y bajo pena de nulidad insanable no se puede seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes por parte del Congreso, se van a poder dictar estos decretos, prohibiéndose incluso algunas materias para que nunca haya ahí decretos, y además estableciéndose un procedimiento
donde tiene que actuar una comisión bicameral permanente y luego tiene que darse la revisión por parte de cada una de las cámaras del Congreso. Desafortunadamente el Congreso duró muchos años, desde la reforma del 94 hasta el 2006, para dictar una ley reglamentaria, para mí groseramente inconstitucional, la 26.122, que estableció que si una de las cámaras avalaba el decreto de necesidad y urgencia, este podía seguir con su vida. Debo decir muy sintéticamente, porque no tengo tiempo, que a lo largo del tiempo se ha conocido, se ha ido afirmando en la jurisprudencia de la Corte Suprema una adecuada lectura de la Constitución al respecto, y que, si bien de manera tardía, se han fijado límites muy precisos en esta materia, porque claro, acá con solo tener una lectura de lo que es la letra y el espíritu del artículo 99, inciso 3, nosotros debiéramos llegar a la conclusión de que debieran contarse con los dedos de la mano la posibilidad del dictado de decretos de necesidad y urgencia. Pero resulta que nosotros tuvimos 550 decretos de necesidad y urgencia durante la presidencia de Menem, cerca de 240 en la presidencia de Néstor Kirchner, 45 en la presidencia de Macri, 81 en la de Fernández de Kirchner. Y este presidente Fernández ya ha dictado más de 40 decretos de necesidad y urgencia en tan poco tiempo, además de por lo menos 12 decretos delegados. Con lo cual, insisto, se confirma esta síntesis que surge de lo que es la observación de la historia argentina. La emergencia ha significado entonces síntesis, una afectación del sistema republicano, porque ha sido un arma extraordinaria para potenciar una de las patologías más graves que tiene el constitucionalismo argentino, y además en muchos países de América Latina, que es lo que se llama el hiperpresidencialismo argentino, y además el gobierno por decretos, donde además esto significa el gobierno de muy pocas personas. Hace falta la debida intervención por parte del Congreso, y por supuesto que necesitamos un poder judicial en la plenitud de sus funciones, precisamente para hacer el control de constitucionalidad, observar detenidamente el test de razonabilidad y de proporcionalidad de cada una de las medidas adoptadas a los fines de evitar, es decir, un avance mayor sobre las restricciones de los derechos fundamentales. Así que, en definitiva, desafortunadamente esto es lo que se observa en la historia argentina, y terminada esta síntesis histórica, tengo que decirles de paso que la Argentina ha vivido de emergencia en emergencia. En los últimos 100 años hemos tenido aproximadamente 90 años bajo estados de emergencia, para que ustedes comprendan la gravedad de esta situación. Y ahora voy a poner un ejemplo directo. Nosotros habíamos tenido una emergencia anterior muy severa con la crisis del 2001. La ley de emergencia había sido sancionada en el 2002. Resulta que iba a terminar esa emergencia, que siempre fue prorrogada, en el 2018, pero antes que terminara la vigencia de esa ley de emergencia económica, hubo una ley de emergencia social, de tal manera que cuando asume el gobierno federal actual, en diciembre de 2019, se sanciona otra ley de emergencia que abarca 9 materias, una de ellas es la sanitaria, pero claro, esa emergencia que viene del 2002 ha seguido, en definitiva, la Argentina ha seguido bajo estados de emergencia en todo este tiempo, para que ustedes comprendan la magnitud del problema que tenemos y cómo esto afecta el normal funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. La cuestión es que, como ustedes saben, en la Argentina llega también la pandemia. Ahora paso a la segunda parte de mi exposición, es decir, qué ha significado el COVID-19. Y entonces tengo que decir que el 19 de marzo, el presidente de la República, en compañía
de gobernadores de otro signo político y de presidentes de bloques de otro signo político, no solo del oficialismo, anuncia la implantación de lo que se conoce normalmente como la cuarentena, de tipo preventivo y obligatorio, lo anuncia para la Argentina, utiliza un decreto de necesidad y urgencia, el 297. Debo decir que antes había dictado un decreto de necesidad y urgencia. Al primero yo lo reputé inconstitucional porque prorrogó la emergencia que había en materia sanitaria dispuesto el Congreso, y solo el Congreso es el que puede prorrogar una emergencia y fijar los plazos de una emergencia. Pero en definitiva, la mayoría de la doctrina ha considerado que este decreto de necesidad y urgencia, el 297, había cumplido los requisitos constitucionales. En un artículo que publiqué en el diario Clarín, con fecha 23 de marzo de 2020, que se llamó Las emergencias y el orden constitucional, yo señalé que posiblemente en la Argentina se inauguraba una etapa distinta y que posiblemente podíamos ver una utilización de institutos de emergencia que fuera distinta a lo que había ocurrido en nuestro pasado. Además, el presidente en ese momento dijo: para mí es suficiente para combatir la pandemia con la utilización de aquella declaración de emergencia hecha por el Congreso en materia sanitaria, que permite decretos delegados, y por otra parte, la utilización de decretos de necesidad y urgencia. Y rechazó lo que le pedían a algunos, que era la implantación lisa y llana de la más restrictiva de los institutos de emergencia, que era el estado de sitio. Así que yo creo que, y así lo escribí, me pareció un comienzo plausible. Pero claro, exactamente el 24 de abril, también en Clarín, en un artículo que se tituló Federalismo y COVID, ya tuve que decir que, así como había señalado antes que corríamos el riesgo de volver al pasado y que eso era lo que teníamos que evitar, ya el 24 de abril yo ya no había llegado a la conclusión de que nosotros exactamente estábamos repitiendo el pasado, que significan obviamente los usos y abusos de institutos de emergencia, y además lo escribía en el momento en que todavía no se había producido ninguna sesión del Congreso argentino. O sea que lisa y llanamente estábamos con un poder ejecutivo actuando por decretos, sin el control legislativo del Congreso, y a su vez el Poder Judicial, por resoluciones dictadas tanto por la Corte Suprema de Justicia como por los Tribunales Superiores de Justicia argentinos, que saben que la nuestra es una federación, de tal manera que hay un Poder Judicial federal y poderes judiciales provinciales, todos habían decretado feriados especiales por la pandemia que habían llevado a un funcionamiento anormal del Poder Judicial. Y entonces yo había señalado también que ese riesgo, es decir, obviamente, es decir, estaba ya ante nosotros. Nosotros habíamos vuelto al pasado, al gobierno por decreto, al hiperpresidencialismo, a la afectación del sistema republicano, pero también había señalado en aquel primer artículo que no vaya a ser que algunos creyesen que la emergencia de pronto transformaba a la Federación Argentina en un sistema unitario. Y ya el 24 de abril tuve que decir que efectivamente se habían afectado bases esenciales de la Federación Argentina, y particularmente no habíamos respetado un federalismo de coordinación o de concertación. Entonces yo ponía el ejemplo contrario a lo que había ocurrido en la Argentina, que ha sido el notable funcionamiento del federalismo alemán, donde Angela Merkel coincidió en los grandes lineamientos políticos para enfrentar la pandemia junto con los líderes de los 16 Länder alemanes, pero las medidas concretas para afrontar la pandemia obviamente fueron responsabilidad concreta de los Länder y de los municipios
y de los municipios alemanes. O sea que en Europa claramente se ha visto la enorme eficacia de lo que significa una idea de descentralización del poder, como se dio en Alemania, sabiendo que la descentralización del poder es no solo una técnica para organizar el poder o el gobierno, se trata de otra cuestión más, no es solo una forma de Estado, es una verdadera técnica de vida social que parte del principio de que quien está más cerca mejor conoce las necesidades. Al mejor conocer las necesidades, mejor las resuelve. Al resolverlas mejor, damos respuesta a la eficacia, que es un problema importantísimo en el gobierno contemporáneo, y de paso hay muchísimo más control de tipo democrático, de tal manera que en Europa se vio claro lo que era la eficacia del sistema alemán frente al centralismo francés, por ejemplo. Y eso que Francia ya no es tan unitario que antes, porque evidentemente ha entrado en un proceso de regionalización. Pero lo que importa señalar acá es que esto no ocurrió en la Argentina. Fíjense algunos detalles que tengo que hacer notar. La autorización simplemente para trasladarse, para ejercer la libertad física o de locomoción de una persona, solamente puede ser expedida vía electrónica por el Ministerio del Interior de la Nación. Es decir, 44 millones de argentinos dependemos de la autorización que da el Ministerio del Interior. Voy a dar otro ejemplo. Cuando en el decreto de necesidad y urgencia original se había citado la posibilidad de que hubiere excepciones para las actividades que se posibilitaban para el funcionamiento del Estado, incluso en medio de la emergencia y para algunas actividades económicas fundamentales, resulta que el único funcionario que puede autorizar una excepción para eso es el jefe de gabinete de ministros. Es decir, se produjo una subordinación de 23 gobiernos provinciales, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de cerca de 2.300 gobiernos municipales autónomos. Y fíjense que yo también decía en ese momento hay que estar pensando en la salida de la cuarentena, para lo cual todavía tenemos tiempo para empezar a darles mucho más competencia en estas materias a los gobiernos provinciales de la ciudad autónoma y los gobiernos municipales. De paso, agrego otro argumento de tipo constitucional. En nuestra federación, la materia sanitaria es de competencia concurrente de todos los órdenes de gobierno. Digo de paso que quien presta el servicio sanitario son las provincias y los municipios, no el gobierno federal. Es un gobierno federal sin hospitales. El que presta los servicios son las provincias, son los municipios. Los municipios son muy importantes porque no hablo de municipios que hay algunos que tienen en la Argentina, incluso hospitales muy calificados para prestar no solo el nivel primario de la salud, pero incluso hablando de pequeños municipios, para no hablar de lo que pasa en las grandes aglomeraciones urbanas, no hay ninguna duda que el primer gobierno que está en contacto con la población es el gobierno municipal. De tal manera que el reconocimiento a las competencias municipales en esta materia es indudable. Ya lo había hecho muy tempranamente la Corte Suprema de Justicia en el siglo XIX, en los famosos casos Plaza de Toros y Saladeristas de Barracas, con lo cual nunca estuvo discusión el alcance de la competencia sanitaria que incluso tienen los gobiernos municipales. La cuestión es que cuando uno analiza, no tengo tiempo de hacerlo, algunos de estos instrumentos dirigidos a centralizar el país comprende claramente la magnitud de las violaciones constitucionales. Incluso hay una apelación a un artículo 128 de la Constitución, vale la pena recordarlo, dispone que los gobernadores son agentes naturales del gobierno federal para el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Pero claro, esto hay que interpretarlo como corresponde dentro de una federación. Esto no significa subordinar, como algunos creen, los gobiernos municipales y provinciales al gobierno federal. Fíjense que
Hubo un debate muy duro entre Alberdi y Sarmiento por esta cláusula. Sarmiento en sus comentarios, y yo creo que tenía razón Sarmiento, claramente dijo que este es un sistema bastardo que ha incorporado a la Constitución el proyecto de Juan Bautista Alberdi, que había pensado en la Constitución de Nueva Granada, pero que esto no tenía que ver con la filosofía política federal de la Constitución. En definitiva, a mí me parece que este artículo ahora puede tener una lectura constitucional adecuada en el marco de lo que significa una interpretación armónica de lo que es un federalismo de coordinación o de concertación, pero tomando como ejemplo el funcionamiento del federalismo alemán y no lo que ha ocurrido en el marco de esta pandemia. Mostrada entonces la afectación al sistema republicano y a la forma federal de Estado, tengo que analizar seguidamente un tema muy delicado, que es el de las violaciones constitucionales producidas en esta emergencia en la Argentina. Y acá, obviamente, que se abre un capítulo extenso que tengo que sintetizar, no tengo otra posibilidad, me estoy acercando a los momentos finales de la exposición, pero voy a decir esto. Libertad física o de locomoción. Una juez de la provincia de Chubut hizo lugar a un habeas corpus colectivo y fijó límites muy precisos a la policía de la provincia de Chubut y a algunos municipios de la provincia que habían establecido hasta toques de queda o prohibían el ingreso liso y llano de personas en sus límites jurisdiccionales. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, en un primer momento el jefe de gabinete de ministros y el ministro de Salud resolvieron llevar adelante un confinamiento de las personas de más de 70 años. Pero ante la reacción popular y ante la presentación incluso de un amparo, el gobierno de la ciudad autónoma da marcha atrás, pero transforman aquella idea en otro decreto, ni siquiera de necesidad y urgencia, por tanto groseramente inconstitucional, a nivel ya de la ciudad autónoma, como lo destacó muy bien Néstor Pedro Sagüez en un artículo que publicó en La Nación, y el resultado fue que transformaron eso en esto. El mayor de 70 años tenía que solicitar autorización, comunicar al gobierno de la ciudad autónoma que salía, entonces esto iba a posibilitar que por 48 horas tuviera ese tipo de autorización. El tema finalmente fue declarado inconstitucional en un fallo muy importante del juez en lo contencioso administrativo local, Fastman, en un fallo muy importante basado esencialmente en el artículo 16 de igualdad ante la ley y de no discriminación, sumado a varios tratados internacionales de derechos humanos, declaró entonces la inconstitucionalidad de esta norma. Pero vamos a otras violaciones constitucionales. Fíjense, hablando de la libertad física o de locomoción, lo que ocurre en dos provincias. Primero, provincia de San Luis. Fíjense que el gobernador cierra accesos, cierra todo tipo de accesos y dos humildes ciudadanos que están en el oeste de mi provincia de Córdoba, tuvieron este problema. Uno de ellos tuvo un accidente cerebrovascular. Tenía un hospital a 10 kilómetros de distancia ya en la provincia de San Luis, estoy hablando de la provincia de Córdoba, y como había un terraplén que impedía el paso con piedras, con tierra, con arena, no pudo pasar, tampoco pudo llegar al otro hospital que estaba en la provincia de Córdoba, pero a 50 kilómetros de distancia, en la ciudad de Villa Dolores, y perdió la vida. Otro ciudadano cordobés cometió el delito de tratar de ver, porque no había podido ver a sus hijos por la pandemia, y trató de cruzar ese terraplén. Pero resulta que no pudo, entonces se le vino finalmente el auto encima, lo aplastó y también perdió la vida. Y yo no he visto ningún tipo de promoción de acción penal frente a lo que significa la violación concreta de la Constitución por ese gobernador que por un decreto estableció ese protocolo
que desconoce los artículos 9 a 12 de la Constitución Nacional que impiden todo tipo de aduana o de limitación de tránsito entre las provincias, además de lo que significan las violaciones al artículo 14 de la Constitución Nacional, entre otros derechos violados. Puedo seguir con otro ejemplo. Provincia de Santiago del Estero ha prohibido el acceso de la gente que está en el norte de la provincia de Santa Fe, con lo cual también hay otro problema constitucional de por medio. Es decir, acá hay algo curioso. Por un lado vemos que el federalismo ha resultado como eficaz en la lucha contra la pandemia por el control de la cuarentena, pero por el otro lado es evidente que también hemos observado ejemplos de este tipo, donde obviamente hay claras violaciones constitucionales. Fíjense además otra cuestión. Voy a entrar a otro tipo de violación de derechos. También en la provincia de San Luis, el gobernador durante 5 días prohibió el acceso de la prensa nacional y de las revistas nacionales, aduciendo que podían traer el coronavirus. Obviamente, era una afectación al acceso a la información y a la libertad de prensa. Ahora sigo con la provincia de Chaco, pero ya con otro tipo de violaciones que se han producido también por parte del gobierno federal, que son los avances sobre el derecho a la privacidad. Es decir, la utilización de técnicas de biología para el control político mediante la tecnología que ha sido precisamente el instrumento utilizado por el totalitarismo chino y que es uno de los problemas más graves que hoy tenemos a nivel mundial. Es decir, acá la imaginación de George Orwell en su famosa novela 1984 ha sido completamente superada por la realidad del control tecnológico que hace el totalitarismo chino. Y lo mismo podríamos decir de aquello que señalaba incluso Michel Foucault en relación a esta materia. Es decir, estamos ante un problema realmente muy serio y muy delicado, y hoy el debate constitucional pasa por esto. ¿Cómo impedir que la tecnología signifique un avance que termine afectando derechos fundamentales? Nosotros hemos visto este debate ya en Estados Unidos, por ejemplo, en cuestiones electorales. Y ustedes saben que hay distintas medidas que se están tomando por importantes empresas en esta materia para dar garantías en esta materia. Todos estos son temas que nosotros, a los cuales le tenemos que prestar mucha atención en el futuro inmediato por venir. Acá en La Nación también la ministra de Seguridad, Sabrina Federic, habló de un ciberpatrullaje para controlar el humor social. Y estos son claros avances, incuestionables avances sobre los derechos individuales. Razón por la cual, insisto, es fundamental el pleno funcionamiento del Poder Judicial para que haya un control de constitucionalidad sobre este tipo de medidas. Ahora paso a la tercera y última parte de la exposición, que está vinculada a las reflexiones, ya no solo a nivel nacional, sino regional y mundial. Y acá me parece que hay que apelar a dos jóvenes filósofos que son Harari y Chul Han, que han planteado que el mundo está hoy ante dos grandes opciones. Una de las opciones para ahora y para el futuro es esta. ¿Qué conviene para el mundo? Enfrentar una pandemia de esta naturaleza mediante la realización del sueño kantiano de unas Naciones Unidas con sus organizaciones especializadas y con la idea de un derecho internacional y de una ética internacional que busque la colaboración para enfrentar esta situación. O por el contrario, nos quedamos con la respuesta unilateral de las soberanías nacionales, que es lo que hemos visto precisamente en esta pandemia. Fíjense que cuando uno analiza el tema a nivel mundial, rápidamente llega a la conclusión de que no han funcionado adecuadamente los organismos de tipo mundial.
Fíjense que hay una acusación sobre la Organización Mundial de la Salud por la manera en que actuó. Y obviamente no hemos tenido una presencia determinante de las Naciones Unidas. Por el contrario, todo esto ha estado enmarcado en otros aspectos. Por ejemplo, no se puede desconocer que los Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra y Australia han demandado la responsabilidad internacional a China por lo que ha significado esta pandemia. Y más allá de que este es un debate muy complejo a nivel del derecho internacional público, lo que es evidente es que a nivel del derecho internacional privado, o sea, ya hay demandas contra China por los daños producidos. Así que este es un tema, yo diría, de mucha importancia para el análisis. Segunda opción, todavía más importante, en la densidad teórica y filosófica, ¿no? ¿Quién ha sido más eficaz? ¿Han sido más eficaces los estados autocráticos y totalitarios, como quieren hacer creer esencialmente China y compañía? ¿O no hay ninguna duda que por muchísimas razones ha sido completamente superior la respuesta de las democracias? Y obviamente que yo me inclino por esta segunda respuesta. ¿Quién puede dudar que los países más exitosos han sido los países nórdicos que he citado, además de Suiza, además de Bélgica, además de Austria? ¿Quién puede dudar de que ha sido muy exitoso Australia o Nueva Zelanda o incluso el Canadá? ¿Quién puede negar, y acá está Eduardo Esteban Galitio, ya sabe lo que pienso, no es casualidad que el único país que viene figurando en la clasificación de democracia plena de The Economist es nada más en América Latina que el Uruguay? Fíjense la manera en que combatió la pandemia el gobierno uruguayo. No tengo ninguna duda que la respuesta que corresponde es la respuesta, obviamente, de los países democráticos que saben que la emergencia siempre está sujeta a la Constitución. La Constitución no se suspende durante la emergencia. Los poderes del Estado tienen que tener pleno funcionamiento. La forma federal de Estado tiene que funcionar plenamente para la mejor respuesta cuando estamos ante estados federales o incluso estados cuasi federales, donde hay muchos que tienen esa naturaleza, porque no hay ninguna duda que la idea de la descentralización del poder se viene imponiendo a nivel mundial. Y entonces agrego esta reflexión final. Estoy convencido que también acá ha habido una respuesta distinta por parte de países centralizados o países descentralizados, tanto federales como regionales. Y me inclino por considerar mucho más adecuada la respuesta de las federaciones. De tal manera que hasta aquí la exposición. Quedo a disposición de ustedes. Les envío a todos un abrazo solidario y vuelvo a agradecer la distinción que me han hecho al invitarme a participar de estas actividades. Eh, para, para hacer una pregunta. ¿Me escuchan? Aló. Ajá. Lo Sí, escucho disculpe. perfectamente. Sí, disculpe que no había puesto el micrófono. No, decía que muchas gracias, profesor Hernández, por la conferencia. Ha sido un mensaje muy claro, cómo usted ha hilvanado sus reflexiones para concluir de la manera como ha concluido. El tema de la pandemia efectivamente ha servido para que en la práctica, en muchos lugares,
se haya virtualmente suspendido la Constitución. Así que está puesto sobre la mesa una posición muy fuerte y muy bien sustentada por parte suya. Sobre las preguntas, yo lo que diría es que pueden escribirlas en el chat o me pueden indicar que quieren hacer una pregunta si desean hacerla de viva voz. Si la van a hacer de viva voz, recuerden, traten de ser sucintos y traten de hacer una pregunta para que el profesor Hernández la pueda responder. Así que está abierto el espacio para preguntar. Sebastián, adelante. Sí, muy buenas tardes, doctor Antonio María Hernández. Voy a ser muy breve. Usted refirió que en tiempos de emergencia la Constitución no se suspende, o sea, no está desactivada según criterio mío. Le quiero preguntar si existe una interpretación distinta en tiempos de emergencia y en tiempos de normalidad, una lectura distinta de la misma Constitución. No comparto ese punto de vista. Si hay algo que rechazo, es eso que usted acaba de decir. No creo, no le encuentro ningún fundamento de ningún tipo a quienes sostienen de que puede haber una doble lectura de la Constitución. Y si hay algún fallo, como he escuchado que alguien cita, lo rechazo. ¿Por qué? Porque precisamente durante la emergencia es cuando con mayor razón nosotros necesitamos una clara lectura de la Constitución que subordine toda emergencia a los dictados de la Constitución. Si no sirve la Constitución durante la emergencia, entonces no está sirviendo bien el Estado de Derecho. Entonces, de ninguna manera se puede admitir una doble lectura que lo que haga precisamente es empezar a lesionar los principios del Estado de Derecho. Todos nosotros podemos saber que en la emergencia puede tener más atribuciones el Poder Ejecutivo, pero todos tenemos que saber que todo ello tiene que ser fijado claramente por una ley del Congreso. El Congreso es el que declara la emergencia, establece el límite de duración y establece cuál es el instituto de emergencia utilizado dentro de la Constitución. El Poder Judicial es el que precisamente está funcionando para que en un caso concreto pueda hacer el test de razonabilidad o de proporcionalidad. No hay ninguna duda de que es esta la cuestión. Que ustedes a mí me digan que hay una jurisprudencia en materia de emergencias, claro que la hay porque nosotros hemos vivido de emergencia en emergencia, pero la mejor lectura de esa jurisprudencia, incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que de ninguna manera se puede creer que hay una doble lectura o algo por el estilo, ¿no? Y además, cuando uno analiza otros fallos de otra jurisprudencia, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia norteamericana llega a esta conclusión. O sea que si hay un momento en que la emergencia, en que la Constitución tiene que tener vigencia y donde el Estado de Derecho tiene que estar en pleno funcionamiento, es durante la emergencia. Nosotros no podemos admitir una posición distinta, porque entonces estamos dentro del pensamiento de Carl Schmitt. Y les digo de paso lo siguiente: en esos desayunos que hemos tenido, organizados por la Universidad Externado de Colombia, yo me quedé muy impresionado el miércoles pasado, porque aproveché para hablar con mis colegas de Latinoamérica, y fíjense, recién acaba de ser dicho, el panorama que tenemos realmente es muy preocupante. Lo que yo he descrito de la Argentina, me lo decían los colegas: Antonio, vos estás describiendo la realidad nuestra, por ejemplo, la realidad de Colombia. Es un tema verdaderamente impactante lo que está pasando en Colombia. Entonces, claro, la situación, vos tenés que terminar pensando en cuál es el estado de la democracia hoy en América Latina, que es lo que nosotros tenemos que pensar como constitucionalistas.
Entonces es claro, solamente han respondido de la mejor manera en este momento, particularmente Uruguay, después Costa Rica. En todos los otros países ha habido demasiados problemas y en muchos países el problema está en que se gobierna por decretos y obviamente sin un adecuado control y sin un adecuado rol del Congreso, del Poder Legislativo. Pero yo quiero hacer otra pregunta ante todos ustedes. ¿Pero acaso alguien me va a convencer a mí de que las medidas de la emergencia no requieren un debate en el cual distintas opiniones y distintas voces nos pueden ayudar a encontrar los mejores caminos para enfrentar la pandemia? Entonces la conclusión es esa. Lo que pasa es que desgraciadamente nosotros repetimos la historia del pasado. Es decir, es el hiperpresidencialismo, es el gobierno por decretos, son muy pocas personas las que gobiernan. Nosotros tenemos que buscar otro modelo distinto. La voz del constitucionalismo tiene que ser muy clara en este sentido y a mí me parece que lo que ha hecho el Instituto Iberoamericano, ya con esa primera publicación que lideró nuestro distinguido amigo Diego Valadez, ha sido muy importante y muy clara en esta materia. Por otra parte, la opinión de los organismos interamericanos en esta materia han sido muy claros. La única lectura posible es toda aquella que tiende a garantizar la plena vigencia del derecho internacional de los derechos humanos. La única respuesta posible es la de la democracia constitucional y liberal. Eso es el Estado de Derecho. Muchas gracias, profesor. Creo que su posición es muy clara sobre este tema. Tengo una pregunta aquí de Francisco Saldívar de Panamá. Dice, ¿qué pasa cuando las constituciones no contemplan soluciones? ¿Qué pasa cuando la Constitución está ausente de normas para manejar una situación como esta, por ejemplo? Pero es una muy buena pregunta. Pero la respuesta, lo que pasa es que nosotros, por nuestra realidad, nos parece increíble eso. No se puede creer por parte de nosotros de que hay países en los cuales la cuarentena fue aconsejada por el gobierno. No hubo utilización de ninguna legislación de emergencia y hubo una cultura política y ciudadana destinada a cumplir las normas, ¿comprenden? Es decir, nosotros tenemos que entender, eso sí me lleva a otro tema clave, que es qué pasa con nosotros en América Latina en la relación con el orden jurídico y constitucional. Y esto me lleva también a decir que es muy importante, ustedes saben, que hemos liderado, hemos trabajado en un proyecto regional con Diego Valadez. Ustedes saben que hay 4 países donde hemos realizado encuestas de cultura constitucional y de la legalidad. 3 en México, 2 en Argentina, una en Bolivia, otra en Costa Rica. Obviamente que no hay una uniformidad en América Latina, pero de todas maneras, en muchos países hay problemas muy serios en esta materia. Por eso yo pongo tanto el énfasis, lo acabo de hacer en la Argentina, en la necesidad de volver a una educación cívica y democrática. Yo creo que además el constitucionalismo tiene que ser muy claro en afirmar esto. Se gobierna con la Constitución en la mano. Si nosotros no tenemos seguridad jurídica, si no hay plena vigencia de la Constitución, tampoco va a haber desarrollo humano, tampoco va a haber desarrollo económico, ni plena vigencia de los derechos fundamentales. Yo creo que además hay que tomar en cuenta algunos libros muy importantes que están señalando los problemas que está teniendo el mundo en esta materia. Uno de ellos es por qué fracasan los países. Es Acemoglu y Robinson. Pero claro, si hasta los premios Nobel de Economía se dan cuenta de que si vos no tenés seguridad jurídica, vos no vas a tener desarrollo económico.
Si es un país en el cual se violan los contratos, no se respetan los derechos fundamentales, no hay poder judicial independiente, no hay libertad de prensa, es muy difícil que vos tengas reglas, tengas inversiones y tengas desarrollo económico. Y creo que es muy importante también tener presente un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Sí, Este exacto. libro yo lo recomiendo especialmente. Correcto. Levitsky y Ziblatt. Y es un análisis de derecho político comparado muy importante. Claro, porque todo el mundo cree que los golpes de Estado son como eran antes, las tradicionales intervenciones de las Fuerzas Armadas. No, eso afortunadamente ya pasó. Llegó la tercera ola democrática. El problema ahora es otro, los enemigos de la democracia son otros, pero los problemas siguen estando presentes. Entonces, la importancia de las instituciones es absolutamente clave para el desarrollo político, jurídico, económico de nuestros países. Esta tiene que ser de manera muy clara la voz del constitucionalismo latinoamericano. Muchas gracias, profesor. En efecto, Gustavo Vivo le había hecho una pregunta que usted ya contestó. Gustavo Vivo había hecho la pregunta sobre qué incidencia tiene la cultura cívica en este fenómeno y usted pues ya evidentemente ha abordado el tema. Tengo una pregunta de acá el doctor Vanosi. Quiere preguntar. Adelante, doctor. Tiene que el micrófono. Tiene que, eso es. Profesor, no se le escucha. Todavía no se le escucha. Tiene que activar el micrófono. Yo estoy tratando de activarlo acá también. Vamos a ver si sale. Espérese un momentito. Aló. No, no le escucho. Sí, creo que tiene que activarlo desde su terminal. Bueno, mientras el profesor Vanussi activa el micrófono, yo voy a leer aquí una pregunta de María Gabriela Amariz de Panamá. María Gabriela pregunta, ¿los decretos emitidos por el gobierno revisten algún tipo de control de convencionalidad previo? No habiendo un control constitucional previo, el convencional es inexistente. Yo a esa pregunta le sumaría sobre si usted piensa que hay responsabilidad política por el exceso de la Constitución cometido. Adelante, En profesor primer, Fernández. en primer lugar, desafortunadamente, eh, la legislación que tenemos es inconstitucional. Es más fácil dictar un decreto de necesidad de urgencia y que se mantenga, porque solo hace falta la voluntad de una Cámara para que lo avale, mientras que para la sanción de una ley hace falta la voluntad de ambas cámaras. Además de esto, tenemos que decir que siempre los controles, las revisiones judiciales, son muy posteriores, de tal manera que en el primer momento, es decir, se ejecutan estos decretos de necesidad y urgencia. Y además, eh, obviamente, por la conformación política de las cámaras, el oficialismo tiene mayoría en el Senado y ya hizo aprobar 20 decretos de los más de 40 dictados, precisamente en la sesión del 13 de mayo pasado. Así que nosotros estamos acá con un problema en esta materia. También hay que señalar que en la Argentina hay una declinación muy clara del Congreso de lo que es el ejercicio de sus competencias. Y debo decir que la jurisprudencia de la Corte, que se viene afirmando con una buena lectura de la Constitución, pero ha sido de casos que están en el pasado. Entonces, en este momento nosotros tenemos en debate varios de los decretos de necesidad y urgencia. Son severas las violaciones constitucionales producidas,
pero no hay un control judicial ni de convencionalidad previo. Todo eso es posterior. Y con respecto al tema de la responsabilidad política, por supuesto que esto debiera tener como resultado una responsabilidad también de tipo político. Pero claro, esto es muy difícil de ejercerse. Es decir, obviamente la Argentina necesita una elevación de su cultura política democrática y constitucional. Bueno, es lo que he ido señalando, ya lo acabo de decir, no solamente con ese libro aquel que escribió en su momento Nino, Un país al margen de la ley, que es Argentina, sino con las dos encuestas de cultura constitucional que yo he llevado adelante con criterio interdisciplinario, lo cual dio como resultado dos libros, uno publicado en 2005 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se llama Encuesta de Cultura Constitucional, Argentina, una sociedad anómica. Lo llevamos adelante el politólogo doctor Daniel Sobato, presidente de IDEA, director regional de IDEA Internacional, y el sociólogo interviniente era Manuel Mora y Araujo, yo era el constitucionalista. Pudimos repetir la segunda encuesta de cultura constitucional, fue en el 2014. Esto dio como resultado un libro que está publicado por la editorial de EUDEVA, editorial de la Universidad de Buenos Aires. Se llama Segunda encuesta de cultura constitucional, Argentina, una sociedad anómica. Doy algunos datos para que ustedes tengan una idea clara de lo que está pasando. El 80% de los entrevistados reconocen que la Argentina es un país al margen de la ley. Cuando se hace el ranking de los violadores de la Constitución y de las leyes, aparecen en primer lugar los políticos, luego los policías, después los funcionarios públicos, después el resto de la gente, después los jueces como violadores de la Constitución y después los abogados. Y cuando se hace la pregunta de por qué no se cumple la Constitución y las leyes en la Argentina, la primera de las causas es porque no funciona bien el Poder Judicial. Entonces, en definitiva, claro que tenemos problemas culturales muy delicados en la Argentina y uno de ellos es esta débil cultura de la Constitución que tenemos. Así que yo creo que ahí ustedes comprenden cómo esto nos lleva a un funcionamiento institucional de baja calidad. Es una democracia de tipo delegativo, no una democracia de tipo deliberativo, y es una democracia fuertemente corporativa. Así que en definitiva estos son problemas que tiene nuestro sistema político. Hace falta un proceso de cambio muy importante y por eso era tan importante la idea de la educación cívica y democrática. Correcto. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. No veo en el chat ninguna otra pregunta. Profesor Rubén Elías Rodríguez de Panamá, por favor, adelante. Gracias, Jorge, y muchas gracias también, Sebastián, y al doctor Sebastián. Me parece extraordinariamente interesante los planteamientos de él, pues por su autoridad en esta materia. Y agradecido desde Panamá, y ustedes también por ese gran esfuerzo que están haciendo a través de este medio. Sí, me queda una pequeña pregunta que formularle a nuestro doctor, y es en relación a si él considera que Latinoamérica o el mundo, diría yo, tiene que abocarse a una reestructuración constitucional, sobre todo en aspectos de crisis, porque ya los sistemas con esta experiencia han demostrado muchas falencias y un desamparo total, como creo que ha sido el resumen que podemos nosotros tener de la experiencia vivida y que quizás tome su tiempo todavía. Si no hay que pensar en una reestructuración constitucional que contemple claramente la forma de conducir la democracia constitucional en tiempos de crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rubén Elías Rodríguez. Les he colocado en el chat para acceso de todos el enlace donde está accesible la segunda encuesta nacional de cultura constitucional en Argentina, que acaba de mencionar en su respuesta anterior el profesor Hernández. Así que le dan seguimiento al enlace y pueden mirar los resultados allí. Profesor Hernández, adelante. Yo creo que es una gran pregunta, es un gran desafío para nosotros. A mí me parece que
que nos tiene que hacer reflexionar el tema de la pandemia. Cuando uno piensa sobre el estado de la democracia hoy a nivel mundial, la verdad es que la respuesta es alarmante, ¿no? Porque solamente aparecen 20 o 21 países con democracia plena, después aparecen más de 50 que son democracias relativas o imperfectas. Después todavía hay una categoría peor, que son los sistemas híbridos. Y después aparece la categoría, la cuarta categoría, la peor, de sistemas autoritarios o totalitarios. Pensemos un poco la realidad de América Latina. Es decir, hay 3 países que integran directamente la última de las categorías, que es el caso de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Pero pensemos también, claro, cuáles son las realidades de la democracia en nuestra región y a nivel mundial. Y a nivel mundial. Entonces yo creo que es una pregunta muy conducente. En el fondo es una de las grandes opciones. Y ustedes saben que además del sueño kantiano, que de alguna manera pudo realizarse, pero de manera imperfecta, terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros constituimos las Naciones Unidas. Inmediatamente después viene una lucha extraordinaria a favor de los derechos humanos, aparece el derecho internacional de los derechos humanos. En definitiva, no es sino el cumplimiento de una de las ideas liminares del constitucionalismo de todos los tiempos, o sea, asegurar los derechos del hombre. Esto ya viene desde John Locke. Pero claro, y después obviamente limitar el poder, que es la lucha eterna que tiene el derecho, y en particular el derecho constitucional. Porque yo creo también que tiene razón Federalista 6, Hamilton. Los hombres son ambiciosos, vengativos y rapaces. ¿Cómo hacemos para controlar eso? Ahí aparece, claro, con toda la fuerza, el gran diseñador de la Constitución, que fue James Madison. Y hay una trilogía impresionante en la historia, que es Locke, Montesquieu y James Madison, como el más importante de los constituyentes norteamericanos. La idea de una democracia republicana. La idea de asegurar, y además federal, para asegurar mejor los derechos humanos y para hacer un control que no es solo horizontal, o sea, legislativo, ejecutivo y judicial, sino vertical, gobierno federal, gobiernos estaduales, gobiernos municipales. La Federación Argentina es más compleja, hay 4 órdenes de gobierno, e incluso la posibilidad de la creación de regiones para el desarrollo económico y social. Es la federación más compleja que hay en el mundo del derecho federal comparado. Pero el gran objetivo para nosotros es este. Entonces, no tengo la menor duda de que estas cuestiones tienen que ser repensadas. Nosotros tenemos que fortalecer los principios y los valores del constitucionalismo. Este es un momento muy difícil y muy complejo para la humanidad. Por eso yo también señalaba esas obras. Por eso también está Larry Diamond con esa obra que se llama Ill Winds. Son malos tiempos, son malos vientos. Estamos en un momento muy complejo de la humanidad. Hay un avance de sistemas autoritarios y totalitarios. Esto es una cuestión muy evidente. Así que, claro que los constitucionalistas tenemos que tener esta preocupación. ¿Cómo mejorar la democracia a nivel mundial? ¿Cómo mejorar el funcionamiento de las Naciones Unidas, que obviamente requieren cambios? ¿Cómo asegurar los principios del derecho internacional público? ¿Cómo expandir la democracia en América Latina? Esa tiene que ser nuestra preocupación. Muchas gracias, profesor Hernández. Vamos a darle la última pregunta precisamente al profesor Jorge Vanossi, que ya ha vuelto a activar su micrófono. Adelante, profesor Vanossi. Muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, hacer una cálida y eufórica felicitación a mi querido y noble amigo, el doctor Hernández, que es compañero de toda la vida en todas estas lides constitucionales. Antonio María, realmente una gran felicitación.
Y quiero simplemente señalar de que las desgracias que estamos padeciendo son lo que forma parte de lo que hemos llamado la desconstitucionalización, que es un proceso histórico que se viene fomentando desde hace algunas décadas, a veces con bastante entusiasmo, y que se presta a una confusión muy grande, que es la de tratar de abandonar la era constitucional con todos los grandes principios que vienen desde la vieja Inglaterra, desde la Revolución Francesa y de la Constitución Americana y todo lo posterior, y trasladarnos a otra cosa distinta. Es decir, que hay por un lado un problema de ideologismo y por otro lado hay un problema que yo llamaría de metodologismo. Es decir, acá está operando un metodologismo en virtud del cual se aplica cualquier ideología y puede servir ese metodologismo a la extrema izquierda, a la extrema derecha, al populismo o a cualquier otra degeneración que se produzca en torno a lo que el sistema constitucional requiere. Es decir, ideologización por un lado y la metodología funesta por otro lado. Y desgraciadamente aparece toda una literatura del llamado neoconstitucionalismo. Esta expresión que viene a querer desembocar separándonos del viejo constitucionalismo es en definitiva una cosa que sirve para cualquier cosa. Esa es la prueba que está demostrando en América y fuera de América y también en otras partes de otros continentes, donde se va decrepitando, se decrepita el sistema constitucional. Incluso a veces de una forma muy simulada, muy suave. Por ejemplo, en países europeos que se democratizaron después de la caída de los países de la metodología del Este, como en el caso, por ejemplo, de Hungría, y de alguna manera hasta en Polonia también, están padeciéndose principios de autoritarismo. No podemos llegar a hablar de totalitarismo, pero estamos hablando ya del autoritarismo que suele ser la antesala después del totalitarismo. De modo que la expresión del neoconstitucionalismo, pienso yo, hay que tomarla con mucho cuidado y hay que descartarla como una hipótesis novedosa, estupenda, maravillosa, porque es precisamente un paso hacia la desconstitucionalización. Esto es lo único que quiero agregar a la magnífica exposición de Antonio María Hernández, al cual felicito cálidamente, y que por supuesto compartimos ideas y todas otras cosas más de muchos años de militancia que hemos compartido. Felicitaciones a todos, felicitaciones a los organizadores y un fuerte saludo y aplauso para Antonio María Hernández. Muchas gracias, profesor Vanossi. Antonio, ¿deseas comentar? Bueno, me siento muy honrado por las palabras de Jorge Vanossi. Acá está Sara. Gran maestro del constitucionalismo argentino. Acá está Sara que te saluda, acá está Sara que te saluda. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto de saludar. Hemos compartido muchas cosas con Jorge. Siempre le digo a él, me acuerdo cuando era muy joven y conocí a ese muy joven presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que en tiempos difíciles hablaba de lo que era la necesidad de recuperar las instituciones democráticas, siempre con la Constitución Nacional en la mano, y eso fue después lo que pudimos vivir. Jorge ha sido diputado de la Nación en varias oportunidades, es un gran maestro del constitucionalismo argentino, así que me siento muy honrado con sus palabras, así que lo valoro a esto, realmente me ha emocionado. Les quiero decir a los amigos de Panamá y de América Latina que muchas gracias por esta posibilidad. No todo fue malo por la pandemia ha posibilitado cuestiones como esta. La verdad es que estoy en este momento en contacto con mucha gente y nos une el sueño de una mejor América Latina y siempre con la defensa, como ha dicho Jorge Vanossi, de los principios humanistas del constitucionalismo
con la idea muy firme de la defensa de la libertad y de la dignidad humana. Un abrazo hasta cualquier momento y gracias por todo. Saludos Muchas a gracias, Sebastián y Antonio. a todos los amigos presentes. Muchas Felicitaciones, gracias. Sebastián, por esta tarea. Felicitaciones a todos. Antes de que se vayan, le voy a pedir a Sebastián que por favor nos dirija unas palabras de despedida del evento. Muchas gracias a todos. Bueno, Adelante, yo Sebastián. también, desde la esfera de la emoción, también voy a hacer unas breves reflexiones sobre esa doctrina rioplatense, y hablo de doctrina rioplatense porque no solamente tenemos presente a destacadísimos juristas y constitucionalistas argentinos, sino también uruguayos. Para mí es un honor que la Asociación Argentina de Derecho Constitucional le haya abierto las puertas al instituto y hayamos podido hacer muchas reuniones con ustedes. Quiero mencionar, por ejemplo, a Sapsay, a María Sofía Sagüez, a Jorge Vanossi, al profesor Esteban Galiquio, que siempre hemos recibido una joya de conferencias que han motivado y han calado muy profundo en el Instituto Panameño, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Panamá. Quiero terminar también agradeciendo a los miembros del Instituto Iberoamericano, sección Panamá, por ese tiempo que le dedican a la cultura constitucional, al intercambio entre países, en este caso a la región rioplatense. Y también quiero hacer saludos muy especiales a nuestro amigo Gustavo Vivo, que está con nosotros y que también es un entrañable amigo constitucionalista de Buenos Aires. No quiero dejar pasar por alto que tenemos un destacado jurista de la República Dominicana, nuestro amigo Pablo Ignacio Morel, a quien le damos también las gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.